Hacho 2022. Muy bien, continuamos en las claves del día y nos acompaña Farid Cajat, internacionalista, que ayer invitamos para hablar de este tema de la Carta Democrática, el activar la Carta Democrática por parte de nuestro país para que se pueda ver cómo está la situación. Y es un pedido del Ejecutivo que, como decíamos, íbamos a tratar ayer, pero que finalmente hoy ya se ha instalado, el Consejo Permanente se ha conversado al respecto y podemos de alguna manera profundizar un poco más. Buenas noches, Farid. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente, por la paciencia. Y la primera pregunta es un poco en torno a la reacción que ha tenido el Congreso de la República, ¿no? Ha sido como con miedo a este pedido del Ejecutivo, como si la Carta Democrática o activarla sea algo que podría cambiar un poco la situación de pelea, entiendo, que está teniendo frente al gobierno y a esta presunta organización criminal. Bueno, hay la acusación primero de injerencia indebida en asuntos internos. La Carta Democrática fue iniciativa peruana. Se firmó aquí el 11 de septiembre, el fatídico 11 de septiembre de 2001, cuando hay los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York. Segundo, es un acuerdo que los países suscriben voluntariamente y se someten al mandato de la Carta porque así lo deciden. Nadie le impuso eso a Perú. Tercero, invocarla es prerrogativa del gobierno de cualquier país miembro. ¿Puede ser el gobierno o el Congreso también? ¿O siempre tiene que ser No, es el gobierno, pero también puede ser invocada por otros países, por ejemplo en el caso de Venezuela, el gobierno venezolano no quiso que se le aplicara. La puede invocar otros gobiernos o la puede invocar el secretario general de la OEA. O sea, no tiene que ser el gobierno del país. Lo que pasa es que en este caso es el propio Ejecutivo el que alega que están impidiéndole ejercer sus funciones de acuerdo a la Constitución y que se está abusando del control político. Yo creo que eso es discutible, pero el punto es que, según lo que yo entiendo del articulado de la Carta, lo único que cabe es procesar el pedido del gobierno. Pero la respuesta del legislativo ha sido, como te decía, de miedo, como si realmente, más allá de que se pueda procesar y que se pueda trabajar el pedido del Ejecutivo, se pudiera cambiar el rumbo de las investigaciones que se están haciendo, por ejemplo. ¿Algo así podría ocurrir? No. Para empezar, lo dijo el propio presidente del Congreso. Los procesos en curso van a seguir. El proceso de vacancia, las investigaciones de la Fiscalía, eso no se detiene. Bueno, además está la crítica de personas como el almirante Montoya de sesgo político en la OEA. Y uno se pregunta si cree que la OEA tiene un sesgo político porque fue a pedirle que hiciera una auditoría electoral respecto al proceso electoral del año pasado en el Perú, cuando la misión de observación electoral ya había dicho que las elecciones fueron libres y justas, y ahora dice que la OEA no debe intervenir, cuando él le pidió intervenir. Pero en ese caso hubo una mala experiencia para la oposición porque ni siquiera los recibieron, ¿no? Bueno, es que nadie los citó. Claro. Y no existe el mecanismo, o sea, existe como parte de un acuerdo político. En Bolivia, gobierno y oposición se pusieron de acuerdo en solicitar digamos, que la OEA interviniera. Pero ahí la OEA, la misión de observación electoral en Bolivia, gobierno de izquierda, además habría que recordar, dado que se habla de este sesgo que tendría la OEA, en Bolivia la misión de observación electoral sí detecta irregularidades serias. Por eso es que surge la necesidad de una intervención ulterior de la OEA. Acá no se dijo eso. Claro, pero ahí hablando de lo que fueron las elecciones, pero luego hemos visto, por ejemplo, a Pedro Castillo con Luis Almagro bastante cercanos, ¿no? Entonces estas dudas me imagino que se incrementan a partir de esta especie de espaldarazo que se ha sentido en las últimas semanas, ¿no? Entre Pedro Castillo y la OEA. No, ese es un tema distinto. Almagro es un personaje circense, en mi opinión, lo digo claramente, ¿no? Primero habría que recordar que Almagro fue canciller del gobierno de izquierda de Uruguay de Pepe Mujica. Cuando Almagro es elegido por primera vez secretario general de la OEA, vota por él Maduro, que había sido su colega como canciller de Venezuela en su momento y al momento de votar era presidente de Venezuela. Como hay un giro hacia posiciones más conservadoras en una serie de gobiernos, gana, digamos, Macri en Argentina, gana Bolsonaro en Brasil,
Almagro da un giro de 180 grados hacia la derecha, empieza a hablar de la posibilidad del uso de la fuerza en Venezuela, llama a Evo Morales autoritario, lo acusa de haber perpetrado un fraude electoral. Como ahora hay un giro a la izquierda, como buena veleta está girando. Lo que hay que entender, sin embargo, es que Almagro no toma ninguna decisión fundamental. En esta materia, cuando se invoca la Carta Democrática Interamericana, las decisiones las toman el Consejo Ejecutivo de la OEA, que integra a todos los países miembros, y en caso de que luego, digamos, esto escale, entra a tallar la Asamblea General, la reunión de cancilleres. Almagro no toma ninguna decisión fundamental. Su opinión o la mirada que se ha tenido en estos encuentros cercanos, como decíamos, entre Pedro Castillo y él, no tiene nada que ver. Eso no tendría que levantar ninguna duda a la oposición peruana, por ejemplo. Almagro no toma ninguna decisión relacionada con la Carta Democrática Interamericana. Puede elaborar un informe para el Consejo Ejecutivo, pero el informe se elabora sobre la base de la misión que el Consejo Ejecutivo va a enviar a Perú. Ahí el presidente del Congreso ha tenido una actitud dentro de todo más constructiva, porque ha dicho no corresponde, pero que vengan y que vean in situ, tras oír a todas las partes, que el pedido del gobierno no tiene fundamento. Ahora, ¿pero no corresponde? ¿Tiene algo de cierto que José Williams diga que no corresponde? A ver, ¿qué puede alegar en su favor el gobierno? Hay una oposición que no reconoció su triunfo desde el primer día y quiso vacarlos desde el primer día. Lo que dijo ayer en el mensaje presidencial. Eso es cierto, ¿no? O sea, no reconocieron su triunfo. Y además es que se está abusando del mecanismo de la vacancia. A ver, al margen de su caso particular, que yo creo que probablemente podría aplicarse, pero eso ya tendría que decidirlo los constitucionalistas, yo no soy abogado. Que se está abusando de la vacancia parece obvio cuando uno ve las estadísticas. Desde el 93, que entró en vigencia la actual Constitución, hasta 2016, solo se aplicó una vez cuando Fujimori fugó del país. De 2017 a la fecha, en 6 años, se ha aplicado 6 veces y hay un proceso de vacancia más en curso. Sí, no hemos dejado de tener esa amenaza, ¿no? Sobre el gobierno que corresponda, que toque. Entonces, digamos, se ha disuelto un Congreso. Y no hemos podido resolver a través del sistema político este tipo de problemas. Por eso, entonces lo que dice José Williams de que no corresponde tampoco sería cierto. Porque sería interesante que alguien más arriba de nosotros y de la política nacional, que está todo el rato enredada en esta dificultad de gobernar, decimos desde el 2017, pues continúe así si es que alguien no interviene. Sí, ahora, lo que habría que decir, sin embargo, es una cosa es que hay actores políticos con una motivación más allá de lo que establece la Constitución y otra es que el Ejecutivo sea inocente de los cargos que se le imputan al presidente y su entorno. O sea, yo sí creo que hay indicios serios de corrupción, pero esto es un tema distinto. Esto es si se está procediendo de acuerdo a la Constitución. Y ahí entonces tendríamos que saber hasta cuánto puede avanzar la OEA en el pedido que se le está dando ahora sobre esa inocencia o no de los gobiernos que tenemos. Claro, repito, no es un tema de si Castillo es inocente o no, ¿no? Es un tema de si hay una motivación política detrás que trasciende lo que establece el ordenamiento constitucional, es lo que alega el gobierno. De cualquier manera, yo estoy de acuerdo, no nos caería mal que una visión externa, digamos, la comisión que va a enviar el Consejo Permanente, intente establecer algún tipo de acuerdo entre las partes. Por ejemplo, en Bolivia, una de las cosas que en algún momento se promovió fue la idea de un referendo para que el pueblo decida si Evo Morales podía ser candidato nuevamente. Claro, el problema es que Evo Morales igual ignoró el resultado del referendo, pero la OEA no va a venir a imponer nada, es lo que habría que tener en claro. No tiene ninguna prerrogativa, digamos, que obligue a cumplir algún tipo de mandato. Pero va a escuchar a todas las partes. Debe escuchar, es claro. Incluida la prensa. En principio debe escuchar a todos los actores políticos y a criterio de la comisión, bueno, hablan de sociedad civil. Si ahí cabe o no la prensa, no lo sé. Yo presumo que tiene sentido que hable con sectores de la prensa porque el gobierno los ha implicado como parte de la conspiración en su contra.
Bien, y vamos a comentar una noticia que tiene también que ver con un nombramiento que se ha dejado sin efecto, que es del representante del Perú ante la ONU, y ahí lo podríamos tal vez comentar al final, solamente para terminar con eso y con la entrevista con Farid Cajat. Esta es la designación de Luis Enrique Chávez Basagoitia como representante permanente del Perú ante la Organización de Naciones Unidas, que habría sido nombrado durante la gestión de Miguel Rodríguez Mackey, el ex canciller. Y es una medida que ha sido aprobada mediante una resolución publicada en la edición extraordinaria del Peruano. Es una designación junto al nombramiento de Manuel Talavera Espinar, actual embajador peruano en México, como representante permanente del Perú ante la Organización de Naciones de Estados Americanos. Y lo que preguntaría para terminar solamente es si hay alguna lectura entre líneas sobre esta designación que ha quedado sin efecto. Habría que ver si son diplomáticos de carrera o eran designaciones políticas. Yo no conozco a las personas involucradas, pero obviamente cuando son diplomáticos de carrera es más fácil el proceso. Cuando son designaciones políticas a veces son pagos de favores a gente cercana al gobierno y eso sí puede ser cuestionado. De acuerdo. Vamos a estar atentos a eso. Nos vamos al pasaje Chota con Tarma, si no me equivoco, donde hay este incendio en el Cercado de Lima, y está nuestra compañera Juliana Castillo para darnos detalles. Juliana, adelante. Muy buenas noches, Vale, directo en este momento. Efectivamente estamos en